Buenos días, buenos días, Dios te bendiga. Bueno, espero que este devocional diario te guste y que lo compartas. Hoy te traigo la historia de un gran hombre de Dios llamado George Mueller. George Mueller nació en Kroppenstedt, Alemania, el 27 de septiembre del 1805. A los 10 años, su padre lo mandó a otra ciudad, pues era una ciudad mucho más tranquila y además que aquella ciudad tenía algunas iglesias. Pero George Mueller, desde muy joven, fue atraído por los juegos de azar, el alcohol, las mujeres, y en el lecho de muerte de su madre, cuando estaba a distancia de ella, había amanecido borracho y acompañado de mujeres. Deambulaba por las calles sin tener noticia de lo sucedido con su madre. Fue arrestado por robo. 24 días estuvo preso. Y su padre, recaudador de impuestos, pagó la fianza y lo mandó a estudiar a una universidad, con la idea de que él se graduara como pastor. En la universidad conoció a un hombre llamado Beta, que le ayudó bastante, pero Beta no le parecía adecuado invitarlo a las reuniones de oración que hacían por las casas, ya que por la historia del comportamiento de Mueller, le era un poco complicado aceptarlo en esas reuniones. Pero en el 1827 le invitó, y ese día fue un día extraordinario, porque en esa reunión de oración, Mueller aceptó al Señor como su suficiente Salvador. La obra de la gracia de su vida fue algo impactante desde el inicio de su conversión al Señor. Fue a la universidad y poco a poco iba cambiando muchas cosas del comportamiento de su vida. Quiso profundizar en la teología y fue misionero en la capital de Bucarest, en Rumanía. Después de 2 años en Rumanía, formó parte de la Sociedad Misionera de Londres, en Inglaterra. Allí se hospedó con un hombre llamado Henry Craig, que le ayudó bastante. Dios usó a este hombre para bendecirlo, pero sobre todo para enseñarle a depender de Dios. Siempre le decía: Dios suple a quien le busca. Se convirtió en un pastor y quitó la práctica de alquilar las sillas, puesto que en esa ciudad se alquilaban las sillas a las personas adineradas para poder pagar el alquiler de la iglesia. Y aquellos que no tenían dinero debían quedarse parados. Pero Mueller dijo: no, tenemos que quitar esta práctica, pues debemos dar por gracia y servir al Señor sirviendo a los demás. Estaba convencido de que quien dirigía aquella iglesia debía estar conectado con el Padre, y a quien él dirigía las oraciones podía suplir todas las necesidades del ministerio. En Bristol fundó una capilla para huérfanos, llamado Bethesda, que significa casa de gracia. Este hombre, George Mueller, dedicado completamente su vida a Dios, leyó la Biblia 200 veces completa
y 50 veces de ella la leyó de rodillas. ¡Wow! Impresionante. En una ocasión, después de haber fundado una capilla para huérfanos, una mañana reúne a todos los huérfanos en la mesa y comienzan a dar gracia por el desayuno. Pero lo sorprendente es que no tenían nada para desayunar, pero ya estaban dando gracia. Cuando de repente se aparece a la puerta de aquel lugar un camión lleno de panes. Y él le pregunta, ¿y estos panes? El Señor le dice, estos panes iban a ser dirigidos a la reina, pero como algunos de ellos están quemados, no eran aptos para llevarlo al reinado. De manera que hemos decidido, en vez de botarlos, entregárselo a ustedes para los niños. Y eso no es lo sorprendente, sino que pasando por enfrente de la capilla donde estaban los huérfanos, se daña un camión de botellas de leche. Y tuvieron que regalarle todas esas botellas también a los huérfanos. Esto le enseñó a depender aún más de Dios. Un día estaba orando y él duraba horas y horas orando, cuando de repente uno de la realeza se acerca a su puerta porque había llegado una fama increíble del trabajo que estaba realizando George Mueller. Y una de estas personas le dice, la reina quiere hablar contigo. Y él le dice, dígale a la reina que espere, porque estoy orando, estoy hablando con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Impresionante. No permitía que nadie interrumpiera su tiempo de oración con Dios, porque él comprendía la importancia de estar conectado en oración con el Padre. Fue algo sorprendente, pero él le dijo, dígale a la reina que espere, o que en otra ocasión yo hablaré con ella. Este hombre fue un hombre que demostró con ejemplo de que realmente podemos depender de Dios cuando buscamos de Dios y que Dios se encarga de todas nuestras necesidades. La Biblia nos enseña a nosotros en el libro de Mateo capítulo 6, versículos 32 y 33 lo siguiente: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahí mismo en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, de qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dios tiene cuidado de aquel que le busca en oración. El asunto es que muchas veces queremos bendiciones de Dios sin pagar el precio. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 7, dice lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y será hecho. ¿Sabes qué? Cuando realmente buscamos de Dios, Dios sabe que no debemos ni pedirle, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25 dice: y consideramos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y aún tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Querido amigo, querido hermano, realmente si queremos ver la mano de Dios en nuestra vida, debemos buscar a Dios de todo corazón. Este hombre, George Mueller, en el 1834 fundó una escuela de maestro de la palabra y partió con el Señor en el 1898, pero su legado sigue vigente en las vidas y los corazones de aquella ciudad y del mundo. Querido amigo, busquemos de Dios, confiemos completamente en Él y dediquemos nuestra vida totalmente a Dios, porque Él sabe de qué tú tienes necesidad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí, tu hermano y amigo Aronis Rodríguez. Buenos días, 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 buenos días. Hoy es un buen día para decir: Señor, ayúdame a entregarme totalmente a ti y entender de que tú sabes lo que yo necesito. Ayúdame a buscar primeramente el reino, porque tú te encargas de lo demás. Dios te bendiga.